Hoy, día 1 de septiembre del 2024, estamos en Pancorbo para recordar el asesinato de Isaac Puente a manos de los fascistas españoles. Isaac Puente fue un médico anarquista nacido en Las Carreras, barrio del municipio vizcaíno de Abanto y Sierra. Ejerció de médico en el pueblo alavés de Maestu. Fue un gran divulgador de estudios de medicina en lenguaje sencillo y claro. Escribió artículos de montaña desde el punto de vista anarquista y sobre todo planteó las bases organizativas de la anarquía de una sociedad libre de Estado y de cualquier institución autoritaria. Todas estas ideas están recogidas en su trabajo de Comunismo Libertario y otras cuestiones insurreccionales, en las que explica y detalla la organización de una sociedad con una economía productiva comunista y de una sociedad anarquista, empezando desde el auso o barrio hasta llegar al concepto de país. Abarca todos los sectores, desde el productivo hasta la relación social, pasando por la educación, servicios y ocio cultural. Para ello establece el poder de las asambleas coordinadas libremente entre sí, es decir, una organización asamblearia y lineal en el que todas las personas tienen los mismos deberes y derechos y no existe Estado ni institución autoritaria. El 28 de julio de 1936 fue detenido y llevado preso a Gasteiz, obligado a cavar trincheras en el monte Gorbea y torturado. El 1 de septiembre fue llevado al desfiladero de Pancorbo y asesinado por un pelotón de requetés al mando de Bruno Ruiz de Apodaca. Su obra literaria fue requisada y destruida, la casa de Maestu derribada y su cuerpo jamás fue encontrado. Gloria y honor a todas las personas que lucharon, luchan y lucharán contra el nazifascismo. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Viva el anarcocomunismo! ¡Viva! ¡Viva! Queremos hacer una mención especial a la Corporación Municipal Republicana de Pancorbo, también asesinada por los falangistas el 20 de julio de 1936. Gloria y honor a los y las republicanas de Pancorbo. ¡Gloria!